Un saludo muy especial para todos ustedes que nos acompañan cada miércoles en esta propuesta de una escuela de oración virtual, cuyos temas siempre tienen que ver con la oración, pero específicamente con vivencias, preguntas o aquellas inquietudes que en algún momento nosotros tuvimos o tenemos acerca de la oración. Sean muy, pero muy bienvenidos. Siempre es una alegría para quien les habla poder compartir con ustedes este momento en donde lo más importante es el estudio de la Biblia y luego el contacto con nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy orando, pidiendo la bendición de nuestro Dios y que con su ayuda podamos entender este importante tema. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en la altura de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por escuchar nuestra voz. Gracias por Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias porque tenemos puesta nuestra confianza en Él y gracias porque a través del trabajo de Dios Espíritu Santo vas cambiando nuestros caracteres a fin de que podamos ser semejantes a ti, podamos creer más en ti, podamos confiar más en ti y por sobre todas las cosas podamos entregar nuestra vida para que tengas el control absoluto de nosotros y nos lleves a cumplir con el sueño que tienes de que al venir a buscarnos estemos preparados para vivir contigo eternamente. Querido Padre, te suplico que tú seas nuestro maestro y nos dirijas ahora en el estudio de tu santa palabra y bendigas a cada una de las personas conforme a la necesidad que tienen. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. La Biblia expresa de manera directa los errores y también las peores transgresiones que cometieron algunos hombres de Dios. Es más, instrumentos que en algún momento Dios utilizó para llevar adelante su obra. La Biblia no esconde aquellas falencias, y como lo dije recién, falencias graves que ellos cometieron. Pero también la Biblia presenta aquellos anhelos de pureza más intensos que sintieron esos hombres y esas mujeres cuando reconocieron su pecado y con anhelo se regresaron a Dios pidiendo que fueran transformados. Esos sentimientos más profundos fueron manifestados luego con una gratitud inmensa al ver en ellos el milagro de la restauración que el poder de Dios llevó a cabo en sus vidas. La Biblia habla, presenta de la experiencia de ellos que va desde el dolor más intenso al proceso de reconocimiento y reconciliación con Dios y finalmente la restauración de la relación rota ocasionada por el pecado. En esta oportunidad nosotros vamos a responder una pregunta muy, pero muy importante, pero vamos a compartir nuestras imágenes para poder ser guiados, ¿no es cierto?, en el estudio de en esta ocasión. Nuestro título de nuestra clase hoy es oraciones pronunciadas al caer. Sí, son oraciones que fueron elevadas cuando aquellas personas o cuando nosotros o cualquier ser humano comete un pecado, comete un acto pecaminoso, se separa de Dios y pronuncia esas oraciones, esas súplicas, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, está en ese proceso de sentir el dolor que ocasiona el pecado, ¿no es cierto? Y suplica a Dios, elevan oraciones a Dios para que Dios
realice un proceso de restauración, de reconciliación y posteriormente esa relación que fue rota por causa del pecado esté restaurada. Nosotros vamos a la joya bíblica que vamos a analizar primeramente antes de la pregunta. Y hay un porqué. La joya bíblica se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si tienes tu Biblia, ahí por favor, marca, subraya, y por sobre todas las cosas, con toda suma atención, vamos a leer el texto para tratar de entenderlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, coloca este versículo con una intención específica. En el capítulo 2 va a dar respuesta a cuál es esa intención. Él dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Es decir, estas cosas les escribo para que no se separen de Dios. Pero si alguno se hubiere separado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo, nuestro Señor. ¿Verdad? El capítulo 2, en el versículo 1, da como una contrapartida, como un complemento de este versículo, que es tan importante y el cual vamos a analizarlos a partir de este momento. El texto señala lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El primer punto, el punto de partida que nosotros necesitamos establecer es resaltar el carácter de Dios. ¿Cómo es Él? Y digo que es el punto de partida porque si tú tienes una imagen de un Dios severo, de un Dios malo, de un Dios que está atento a tus errores para luego cobrártelos, evidentemente ese concepto, esa idea no entra dentro de esta descripción. Ni siquiera entra dentro de la descripción que hace la palabra de Dios en toda la Biblia. No, aquí lo que Juan resalta es que Dios es fiel, que Dios es justo. Y cuando Juan habla de la fidelidad, tiene que ver con lo que Dios cumple lo que ha prometido, que Dios es alguien veraz, que Dios en sus promesas, en sus palabras, en sus advertencias, en sus recomendaciones, Dios es veraz, es fiel. Él nunca va a mentir, pero al mismo tiempo Él es justo. Es decir, de que nosotros podemos tener la seguridad y la confianza de que Dios va a hacer lo correcto. Por eso, el punto de partida es resaltar el carácter de Dios. Y aquí Juan está diciéndonos dos cosas importantes. Dios es amor y Dios es justicia. Dios es fiel y Dios es justo. Dios mantiene su amor constante hacia nosotros y Él nos da la seguridad y nos invita a que confiemos de que Él va a hacer lo que es correcto. Un segundo punto que nos señala el texto bíblico es saber qué es lo que Dios puede hacer por mí cuando caigo. Y básicamente se señalan dos acciones: perdonarnos y limpiarnos. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Y ya dentro de algún momento vamos a concentrarnos más en estas dos acciones que Dios lleva adelante para perdonarnos nuestras equivocaciones y para limpiarnos de toda maldad. Pero un tercer punto
bien resaltado. Allí Juan señala en 2 oportunidades una misma frase: nuestros pecados, ¿sí? Y limpiarnos de toda maldad. Nuestros pecados y toda maldad señalan de que nosotros debemos reconocer que somos pecadores y que hay maldad en nosotros. Es decir, nosotros nos hemos separado de Dios. Por naturaleza, estamos en una condición, en un estado, así somos, estamos separados de Dios, ¿sí? Porque la maldad, el egoísmo está en nosotros, pero Dios es fiel y justo que está, si nosotros se lo permitimos, trabajando para acercarnos y para que esa relación vuelva a ser restaurada y nosotros podamos estar unidos a Él. Pero este texto, que es tan importante, que señala el carácter de Dios, que señala las acciones que Dios quiere hacer en nosotros y que señala de que nosotros podemos tener esperanza de ser restaurados, de ser totalmente transformados, responde a una pregunta. Qué importante invitación nos hace Dios cuando caemos en pecado. Yo quiero aclarar antes de responder esta pregunta lo siguiente. Una cosa es la tentación, es decir, una cosa es toda aquella invitación que nosotros tenemos para separarnos de Dios. Una tentación, decía un profesor que tenía, es como algunos pájaros que vuelan alrededor de nuestra cabeza y que buscan hacer nido. Cuando esos pájaros hacen nido, esa tentación se convierte en pecado. Esa tentación, esa invitación a que nos alejemos de Dios, nos apartemos de Dios, se concreta en un pecado cuando se ejecuta una acción. Pero tal como leí en un comentario y que me parece muy oportuno señalarlo en este momento, mientras tú ores, no pecas. Cuando tú no ores, es muy factible de que peques. Cuando tú estás en comunión con Dios, vas a recibir la fortaleza de Dios para no separarte de Él. Pero si tú no estás unido a Dios, es muy probable, es seguro, la Biblia lo dice categóricamente, te separas de Él. Pero veamos qué importante invitación nos hace Dios cuando caemos en pecado. Ya algunos de ustedes, estoy seguro, que ya han respondido esta pregunta, pero vamos a ir un poquito más profundo para explicarla. Bueno, dice el texto, si confesamos, y ahí es donde nosotros nos vamos a concentrar, en tratar de entender qué es la confesión. ¿Sí? ¿A qué se refiere Juan cuando él habla de confesar? ¿Sí? ¿Qué cosas confesar? Nuestros pecados. ¿Qué cosas confesar? Nuestra maldad. ¿Y qué consecuencias vamos a tener cuando nosotros confesamos nuestro pecado y nuestra maldad? Es las acciones divinas trabajando en nosotros, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Saben? Básicamente, hay 3 puntos que vamos a señalar nosotros a continuación. El primer punto, para poder responder a qué se refiere Juan cuando habla si confesamos nuestros pecados, señalamos allí en un primer punto, es una invitación divina para solucionar lo que nos separa de Dios y nos destruye. Lo primero que nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a Dios, porque Dios de alguna manera trabaja en nosotros para atraernos a Él. Porque por nuestra propia fuerza, por nuestros propios medios, nosotros no podemos, porque nuestra naturaleza es estar separados de Dios. Pero la influencia de Dios Espíritu Santo, como dice allí en San Juan capítulo 16, versículo 8, el Espíritu Santo nos convence a nosotros
de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Nos convence de que separados de Dios, lo único que vamos a lograr es destruir nuestra vida. Es cumplir con el plan y el objetivo que el mal tiene, que básicamente es destruir todo lo que Dios ha hecho en ti. Destruir tu cuerpo, destruir tu mente, destruir tus sueños y finalmente destruir tu vida. Y no la vida física, sino la vida eterna. Entonces Dios trabaja de manera incansable porque su amor lo impulsa, porque Él es amor. ¿Para qué? Para que nosotros confesemos nuestros pecados. Por lo tanto, la confesión nace en el corazón dolorido, en el corazón en el corazón que se ha dado cuenta de que ha quebrantado una ley de Dios, que ha ofendido a Dios, nace en ese corazón. ¿Para qué? Para acercarse a Dios, a fin de que Dios pueda perdonar nuestros pecados y pueda limpiarnos de toda maldad. Debemos reconocer este punto de que nosotros cuando nos separamos de Dios cometemos acciones pecaminosas y esas acciones pecaminosas generan en nosotros un dolor intenso, que es el dolor intenso que vos vas a encontrar en el libro de Salmos. Por ejemplo, en el ejemplo de David, cuando es confrontado por Natán, ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo número 13, ahí en donde él concluye señalando de que él se había separado de Dios y había comenzado en él una obra de destrucción. ¿Por qué? Porque la culpa, el dolor, el sufrimiento, la frustración que produce el mal en el corazón destruye la fe, destruye la esperanza, destruye el deseo de estar junto a Dios. Un segundo punto tiene que ver con que la confesión es un reconocimiento específico, es definido y es directo de nuestros actos. Es decir, yo no puedo confesar en forma general, Señor, te pido que perdones todos mis pecados. No. La confesión tiene que ser algo específico, algo definido, algo puntual, algo directo. ¿Por qué? Porque mis actos básicamente producen tres cosas. Primero, hacen daño a otras personas. Es decir, con mis actos, cuando yo cometo actos pecaminosos, quebranto los 10 mandamientos. Y quebranto básicamente, en mayor medida, el mandamiento que Dios da, que Jesús dijo, de amar a Dios y amar a nuestros prójimos. Por lo tanto, cuando yo cometo un acto pecaminoso, es casi completamente seguro de que yo hago daño a otras personas. ¿Por qué? Porque estoy yendo contra los consejos que Dios me da. Y hago daño a personas cercanas o hago daño a mi persona. ¿Sí? Por eso en el punto número 2 señala de que cuando yo con mis actos pecaminosos los ejecuto, cuando dejo que los pájaros hagan nido en mi cabeza, me afecta a mí porque dañamos relaciones. Y dañamos relaciones en forma vertical, ¿sí? Daño mi relación con Dios, ¿sí? Porque el pecado me separa de Él, y daño mi relación horizontal, es decir, daño la relación que tengo con quienes están a mi alrededor. Pero un tercer punto, mis actos pecaminosos producen un alejamiento, mi alejamiento de Dios, y mis pecados ofenden a Dios. Yo tengo que entender de que Dios desea que estemos juntos,
pero cuando yo me separo, porque Él me dio libertad para escoger, yo produzco un dolor en el corazón de Dios, ¿sí? Y mis actos ofenden directamente a Dios. ¿Por qué? Porque quebranto la ley sagrada de Dios, que es reflejo de su carácter. Un tercer punto que nosotros lo vamos a hacer en forma generalizada y como conclusión. Allí nosotros tenemos la confesión corta, al punto, definida de David. ¿Sí? Todos somos conscientes y podemos señalar de que David, en verdad, sus errores, su transgresión, su adulterio y posterior orden de asesinato, David no logró el perdón cantando salmos ni escribiendo poesías, de ninguna manera, de ninguna manera. El fruto de su confesión y de su arrepentimiento uno lo ve reflejado en el Salmo 51. Pero quiero señalarte algo muy, pero muy importante, porque tú puedes pensar que confesar los pecados es sencillamente darle a Dios, enumerarle a Dios tus errores, que en cierta manera es una respuesta parcialmente correcta. Pero cuando tú permites de que Dios perdone tus pecados y que Dios te limpie de toda maldad, hay algo muy profundo, muy profundo. Es interesante que etimológicamente la palabra confesar, si confesamos, ahí en el plural, pero en el griego la palabra confesar es homologuemen. Esa palabra, homologomen, significa decir o hablar de lo mismo. Es decir, yo a Dios le cuento aquello que me avergüenza, le cuento, le describo aquello que me produce dolor. Y Él hace un trabajo en mi corazón, de tal manera que creo que es sumamente oportuno este tercer punto para señalar lo que significa confesar según un autor y que creo que es muy acertado porque nos va a ayudar a entender muchos aspectos referentes a la confesión. Este autor dice: confesar significa decir del pecado lo mismo que dice Dios. Por eso, cuando tu confesión es sincera, abierta, verdadera, cuando tú permites que Dios, que Él es fiel y justo, haga esa obra de perdón, porque el perdón es un don, el perdón no es algo que nosotros generamos. La palabra de Dios es muy clara porque cuando señala de que el perdón es un don que recibimos de parte de Dios, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y Él hace esa obra de perdonar, de restaurar, Él limpia nuestro corazón. Y al limpiar nuestro corazón, Él nos lleva a que nosotros podamos decir del pecado lo mismo que Dios dice. Hijo mío, por favor, no te apartes de mí. Hijo mío, no te alejes de mí, porque alejado de mí solo vas a lograr destruirte. ¿Saben? Es interesante que nosotros podemos, a través de la Biblia, podemos encontrar algunas ampliaciones, porque la Biblia es así, va ampliando, va mostrándonos allí va complementando algunas verdades como esta, ¿no? Donde dice
que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y yo quiero terminar concentrándonos en este trabajo de limpieza que hace Dios en nuestro corazón, señalándote tres versículos para que tú los puedas luego estudiar con detenimiento. El primero está en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo número 5. Allí habla de la obra que Jesucristo, gracias a su sacrificio en la cruz, gracias a su muerte expiatoria, gracias a que Él es nuestro sustituto, logró en nuestro favor. Dice ahí el texto: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esto es lo extraordinario, la limpieza de nuestro corazón. No la logramos nosotros con promesas, con actos. No, la logramos cuando nosotros permitimos que la sangre de Jesús lo limpie nuestros pecados. El otro versículo está en Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 14. Allí Juan está asombrado por la visión y uno de los que está, de los personajes celestiales que está ahí, le va a responder una pregunta a Juan. Juan pregunta: ¿quiénes son estos? ¿De dónde han salido? Y ahí el versículo 14 dice allí lo siguiente: Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¡Qué fabuloso! ¡Qué fabuloso! Alabado sea Dios, porque Él no solamente nos limpia de nuestros pecados, Él no solamente nos lava de nuestras maldades, y cuando habla de ropas está hablando de nuestro carácter, está hablando de nuestra naturaleza, sino que Él dice que ha emblanquecido nuestras ropas, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y finalmente, ya cerrando, porque el tiempo ha pasado, tenemos nosotros en Apocalipsis capítulo 22, el versículo número 14. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mi deseo es que tú logres comprender de que Dios puede perdonar tus pecados. Dios puede limpiarte de toda maldad si tan solo tú confiesas allí el mal que tanto mal te ha hecho o que tanto mal ha hecho a otros y que tanto mal hace a Dios, causándole dolor. Vamos a orar. En los próximos minutos voy a colocar aquí, compartir con ustedes pantalla y colocar nuestra alabanza, mientras escuchemos el sonido de este canto, hablar con Dios, estar lo que hemos estado estudiando.
Muy bien. Quisiera despedirme señalándote lo siguiente. El último texto que leímos, dice que bienaventurados son los que lavan sus ropas para poder entrar por las puertas en la ciudad. Jesús tiene todo preparado. Él es un gran Dios, es fiel y justo. Y Él desea limpiarnos, emblanquecer nuestras ropas, lavar nuestro carácter, nuestra mente, limpiarla, transformarla. Y con mucha, pero mucha alegría, quiero decirte que Él es tan fiel que cumple su promesa. Lo dice David en los Salmos, en donde él, luego de haber pasado por ese dolor intenso, de haberse alejado de Dios, fue reconciliado completamente por Dios. Si confesamos nuestros pecados, querido hermano, querida amiga, llegaremos a decir del pecado lo mismo que Dios dice de él. Eso será una muestra de que vamos camino a la transformación. Que Dios te bendiga muchísimo. Es una alegría haber compartido contigo este tiempo y seguramente si el Señor lo permite, el próximo miércoles estaremos juntos nuevamente. Que Dios te bendiga muchísimo.